Seguimos en el aire de Diálogo con R y tenemos el gusto de recibir a las compañeras de la 9 de abril, Anto Polti, Flor Cabrera. ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Bien, ¿ustedes? Todo bien. Ahí está, hoy tenemos columna por dos, así que buenísimo volver a vernos, que hacía bastante. Bueno, la última había sido con las chicas que vinieron a hablar sobre... mirá, ya se me fue, pero viste vos, Flor, con estudiantes secundarios. Hablar un poquito de la realidad ahí en los colegios. Y ahora tenemos una nueva entrega. Y ustedes dirán por dónde quieren que vayamos. Ya estuvimos hablando recién en off de las corridas que venimos teniendo por marchas, contramarchas y la vida misma, ¿no? Así que en eso estamos. No nos dan tregua. No nos dan tregua y bueno, un poco estos espacios están buenos para detenernos un poco, pensar y hacer análisis y pensar también en cómo ir para adelante y accionar también más allá de escribir o hacer análisis que está bueno y que ustedes siempre lo traen a eso. Bien, ¿por dónde arrancamos? Bien, un poco en esa perspectiva, ¿no? Te ayuda ahí con la memoria de la noche de los bastones largos. La noche de los bastones largos. Ahí también estaba pensando. Yo no me acordaba la fecha y digo, bueno, está bien, ahí está. Sí, fue hace un tiempo ya entonces. Claro, pero bueno, no, en el sentido que decís de accionar y todo, venimos a traer un poco la discusión de que necesitamos construir una herramienta, ¿sí? Para las mujeres trabajadoras. Más que nada porque últimamente ha habido dichos, nos han vuelto a poner un poco en la batalla, digamos, en el ring. Y principalmente, no sé, de Milei, no sé si escucharon los últimos audios, el discurso que dio, en donde mencionaba que por culpa de las feministas baja la tasa de natalidad, sí. De los pañuelitos verdes. Y bueno, nosotras opinamos que es algo interesante de alguna manera, ¿no? Principalmente porque también en ese espacio dijo que el endeudamiento pareciera ser una responsabilidad de las personas, lo que mencionabas ahí antes, y de que pareciera como que es eso, que es nuestra responsabilidad de estar endeudados, ¿no? Claro, sí, una responsabilidad ahí individual de cada uno, cada una por las deudas, ¿no? Claro, y no de lo que representa en términos colectivos, en términos más amplios y estructurales. Por eso, desde una perspectiva más de educación, bueno, queríamos traer también la situación del salario docente, digamos, en algún sentido, que es un salario que decayó un 23%, es decir, el endeudamiento no es que surge de la nada, sino que surge de condiciones particulares, económicas particulares y generales, ¿no? En ese sentido, desde el 2023 bajó el salario, incluso la ciudad de Buenos Aires está en el puesto 19, que uno se sorprendería, pero claro. Es uno de los salarios también que está más bajo dentro de las 24 jurisdicciones que hay. Perdón, el puesto 19 entre provincias, digamos. Claro. El ranking de provincias es el salario más bajo, o sea, está en el 19. En el 19 de los más bajos. Pues se considera, ese salario se contempla también por lo que a vos te cuesta vivir en esa provincia, digamos. No es lo mismo vivir en Chubut que vivir en Buenos Aires. Claro. Sí. No, claro, ahí va. No entendía el ranking bien. Sí, uno piensa a priori que es como que está más arriba, digamos, la ciudad de Buenos Aires, que te dice todo el tiempo la ciudad más rica, qué sé yo, pero no se traduce eso en salarios. No se traduce, y no solamente no se traduce en salarios, sino que se expresa, como decía Anto, en las condiciones de vida que tenemos, ¿no? Es decir, gran parte de la docencia hoy en día está atravesada por más de un cargo para llegar, digamos, para poder trabajar, tiene pluriempleo, tiene una carga laboral impresionante que atrae también y que, digamos, conlleva problemas de salud mental, ¿no? Y de lo que podemos o no podemos de alguna manera llevar a las aulas o los espacios en donde las familias también nos expresan cómo está pegando de alguna manera el ajuste y cómo están sufriendo las consecuencias de este gobierno y de todo, digamos. Por ejemplo, también en términos de endeudamiento, donde más el 70% de las familias monoparentales están endeudadas, que es terrible. No, y aparte está esto que vos decís que es transversal, ¿no? O sea, no le pasa a los docentes y le pasa a los pibes y pibas que acuden a esa escuela porque sus familias están en la misma situación, digamos, exacto, ¿no? Digamos, en el marco también de un ataque ideológico que Milei nos ha presentado, no solamente, digamos, Milei y Jorge Macri acá en la ciudad, con ataques a la ESI, con ataques muy reaccionarios como el VAPREND, etcétera, etcétera, que de alguna manera
esto precarizan mucho más nuestro trabajo, precarizan nuestras condiciones y lo vemos reflejado en los estudiantes y las familias que también sufren, ¿no?, de estas condiciones, y que no es casual de alguna manera que Milei quiera disciplinar a un gremio que es altamente feminizado, ¿no? Como que eso también es una discusión de que somos un gremio donde la mayoría de las mujeres son sostén de hogar, también son las que se ocupan de las tareas de cuidado, y cuando hay un recorte en términos de salud, en términos de atención para determinados espacios, somos las mujeres las que, digamos, sobre la que recae la tarea de cuidado, ¿no? Claro. Entonces, si Milei nos quiere disciplinar en algún punto, también busca disciplinar a la clase trabajadora, digamos, de conjunto. Claro, ¿no? claro. Sí, es interesante ahí pensar en ese vínculo, ¿no? Porque a veces es como que aparece disociada esta suerte de batalla cultural con los objetivos económicos que hay en esa especie de batalla cultural. No, sí, sobre todo porque cuando él se queja de la baja tasa de natalidad, habla de la caja de jubilaciones, ¿no? No es casual que lo ligue con eso, pero si nosotros nos ponemos a pensar, esa caja de jubilaciones hoy está destruida justamente porque los trabajos son cada vez más precarios. Es decir, si el patrón, el empresario, no paga las cargas sociales, vos no tenés jubilación, no tenés... Bueno, y estamos en un momento donde la clase trabajadora de conjunto, incluso dentro de la docencia, porque ese pluriempleo tiene que ver también con que vos tengas que trabajar de otra cosa cuando salís de tu jornada laboral, que es Uber, por ejemplo, Didi, claro, o tener un microemprendimiento, o lo que sea que te saque un poco de esa situación tan acuciante, y justamente ataca a las mujeres que decidimos no tener hijos, porque en realidad tampoco nos podemos sostener a nosotras, digo, claro, que justamente nosotras no tenemos hijos, ¿no? Pero hay un montón de compañeras que sí, que están en una situación muy límite hoy en día para poder sostener un alquiler, sostener una casa, sostener esto de las tareas de cuidado, que también hay una crisis de la tarea de cuidados, porque cuando el Estado se borra de condiciones básicas de poder atender cuestiones que tienen que ver con la educación, por ejemplo, que somos las mismas que estamos golpeadas, al correrse de ese lugar, lógicamente recae más sobre esas mujeres que tienen que atender muchas más problemáticas, etcétera. Y en ese sentido, digo, a mí me parece que estamos en un momento bastante crucial. Primero porque el gobierno está debilitado, y eso hay que decirlo, porque ellos hayan tenido que retroceder con la ley de tierras, digamos, con la ley de manejo del fuego, habla de una crisis bastante importante por parte del gobierno, porque no tiene los votos, no la pudo llevar a diputados, y eso habla de una crisis enorme porque se vio en las calles y se expresó una masividad que no veíamos hace tiempo, que vimos mucha resistencia frente a la represión policial, que también es novedoso, y eso tiene que ver con que hay bronca, hay un enojo enorme porque a vos te vinieron a decir que venía a terminar con la casta y los tipos son lo más casta que hay. O sea, lo que nombrabas antes, digo, la cascada de Adorni, el Palantir que le quieren regalar las tierras, tipos... como los diputados que tienen, que andan en autos Tesla, digo, como que lo que muestran es una casta recontrapodrida, que lo único que hace es justamente estar arrastrado frente a Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, y una clase trabajadora cada vez más empobrecida y cada vez más precarizada. Y frente a eso nosotros decimos, bueno, hay una realidad que no es un ataque solamente ideológico, sino que tiene una ligación directa con las condiciones de vida, y que en ese sentido, bueno, ¿qué le vamos a oponer a eso, no? Uh-huh. Me parece súper interesante. Quienes se enganchan recién están escuchando a Anto Polti y a Flor Cabrera. Me parece muy interesante esto que nombrabas recién sobre los modos de vida, que era un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Cascada, auto Tesla y demás, pero que también eso es indefectiblemente pensar en que son personas que al aumentar el servicio público del transporte, no saben lo que es, digamos, no se lo toman. Aumenta el transporte, no saben lo que es porque no se lo toman el transporte. Entonces, como que eso quiere decir aumentar cosas que de pronto jamás vivieron la experiencia de su vida, el safari de viajar en el transporte público, por ejemplo, ¿no? Que sea esa doble dicotomía, si se quiere. Están completamente alejados de lo que vive la clase trabajadora, y eso se siente, lo vas en el colectivo y la gente está con bronca, con cara larga, porque... Justamente estás pensando, saliste de tu casa y ya estás pensando cuándo termina mi jornada laboral, cuándo puedo volver a descansar, cuándo puedo pensar en todo lo que tengo que hacer para volver al otro día al laburo, porque es esa la situación, ¿no? Con lo que decía vos de las teles. Bueno, ni siquiera nos dejan la posibilidad de pensar en un mínimo placer, que vamos a decirle mínimo placer porque ni siquiera podemos decir otra cosa, que es ver un partido de fútbol o que es ver una serie, no sé, no lo puedes pensar hoy. Entonces, porque aparte de eso, el endeudamiento es completamente por alimentos y está chequeado, digamos, no es que es un dato que sale de la nada, sino que todo el endeudamiento y estas deudas usureras que hace
Mercado Libre, o Mercado Pago, mejor dicho, con Galperín, tiene que ver con ellos seguir enriqueciéndose, un tipo que vive en otro país, digo, bueno, tendríamos que hacer una columna para hablar de Galperín. De Marcos, sí. Nuestro enemigo número uno, creo, en este momento. Hemos hablado mucho de Galperín acá, sí. Y en ese sentido lo que queríamos traer un poco era pensar, bueno, ¿qué podemos hacer ahora o cómo podemos aprovechar todo este empujón que tuvo también la marcha del 6, que dejó bastantes lecciones. Nosotros venimos organizándonos en comités que están impulsados a partir de Miriam Bregman, pero porque Miriam Bregman empezó a crecer en las encuestas, empezó a crecer su imagen positiva, y nosotros creemos que esa simpatía se tiene que organizar, o sea, no es esperar al 2027, sino que hoy tenemos un desafío enorme que es enfrentar al gobierno de Milei, al gobierno de Jorge Macri, que acá también tiene su parte muy parecida, digamos, política e ideológicamente al gobierno de Milei. Lo venimos viendo incluso para pensarlo el endeudamiento, también con los desalojos en la ciudad de Buenos Aires, 1.200 familias desalojadas, 1.000 niños, estamos en una situación muy límite que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Y en ese sentido, creemos que estos comités donde vienen participando mujeres, muchas mujeres, porque estamos hablando de una clase trabajadora que está feminizada, precarizada y diversa, digamos, ¿no? Que es una clase trabajadora nueva que tiene condiciones de vida que mencionamos anteriormente, y que esa bronca y esa fuerza hay que organizarla, y esos comités vienen sirviendo para poder poner en común estos padeceres, digamos, y esta situación, pero también para pensar una alternativa política, y creemos que es el momento para pensar una herramienta política propia de la clase trabajadora. Hasta ahora la clase trabajadora ha confiado en diferentes partidos políticos, desde el peronismo hasta el PRO, hasta, el propio Milei, con La Libertad Avanza, que son partidos que gobiernan para una clase que no es la nuestra, digamos. Gobiernan para los empresarios, gobiernan para los que vienen a llevarse nuestros bienes comunes naturales, y nosotros queremos organizar esa fuerza enorme que tienen las mujeres trabajadoras que están en todos lados. Las feministas estamos en todos lados, y me parece que eso está bueno para pensarlo, porque si ataca a las feministas, las feministas estamos dando pelea, y un sector que no es la amplia mayoría, pero es un sector interesante, nos estamos organizando en esos comités y pensando esta herramienta política con un programa propio de la clase trabajadora para salir de la crisis, que incluya muchos puntos, digamos, que en otro momento podríamos venir a describirlos, pero que tiene que ver con lo salarial, tiene que ver con el acceso a la vivienda, con qué intereses hay que tocar para poder nosotros vivir mejor. Nadie se quiso meter con los intereses de los empresarios. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque generalmente está siempre el discurso de la sábana corta, ¿no? Esta cosa de, sí, la aumentamos, pero ¿a quién se lo sacamos? Bueno, te podemos dar un listado ahí de repente, ¿no? Hay un listado que creo que ocuparíamos una columna entera hablando un poco de eso. Pero les quería preguntar por esto de los comités, ¿qué recepción tienen en los sectores docentes o entre colegas? Si se pudo difundir ahí, ¿qué recepción hay o cómo viene esa movida? Bueno, están participando muchos docentes, pero sobre todo docentes mujeres, porque somos mayoría, pero evidentemente hay una necesidad de empezar a sacar esa bronca hacia afuera, de hecho porque tenemos una discusión ahí fundamental, y por eso también esta herramienta política tiene que ir en esa perspectiva, que es recuperar los sindicatos. Nos vienen demostrando durante estos 3 años del gobierno de Milei, y antes también, pero vamos a poner como punto eso, porque básicamente el discurso era que ellos querían enfrentar a Milei, y en los hechos no está sucediendo. El día del 6 se fueron antes de la plaza, y es lo que viene pasando. O no tenés un paro nacional que pueda decir, con eso empezar a mostrar una fuerza distinta, organizada. Hoy los sindicatos, si pelean, que la mayoría no, es por cuestiones corporativas, es decir, por las propias demandas sindicales, digamos, y nosotros creemos que la pelea es mucho más amplia que eso, porque el endeudamiento es transversal a cualquier gremio, el endeudamiento es transversal a cualquier sector popular, y en ese sentido las docentes vienen jugando un rol no solo por la defensa de la ESI, la defensa del aborto, etcétera, sino justamente por las condiciones de vida, y me parece que ahí tenemos un potencial enorme estratégico para unir también lo que los sindicatos dividen. Por eso decimos lo de recuperar los sindicatos, porque justamente los sindicatos tienen mucha fuerza en Argentina, es uno de los países más sindicalizados de la región, y eso tiene un impacto enorme. Por eso decimos que esa herramienta la queremos construir en el camino de construir un partido de la nueva clase trabajadora, y confluir incluso los militantes del PTS con toda esa gente que se está acercando, que son esos trabajadores precarios y demás,
y de todos los gremios que están participando para poder preparar en perspectiva una huelga general para tirar abajo el gobierno de Milei. O sea, yo estoy convencida que este gobierno se lo puede derrotar, digamos, y todos sus planes, si hay una organización consecuente que se proponga eso, digamos, ¿no? Y si lo proponemos es porque efectivamente tenemos que avanzar hacia construir la herramienta, que venimos en buen camino, todavía nos falta, obviamente, como todo, por eso queremos invitar a todo el mundo a sumarse, pero es parte de la perspectiva que queremos pelear, porque creemos que esa muestra de debilidad que tiene el gobierno es el momento de golpearlo, digamos, que no es cualquier momento del gobierno, porque al principio decían, bueno, denle tiempo, falta. Ese tiempo pasó, digamos. Sí, pasaron 3 años y es como, ya no hay tiempo, ya no hay paciencia y hay más bronca que otra cosa, digamos. Pero quedan 32 para hacer Australia, Irlanda, ¿cómo era, no? La promesa del principio. Estamos re cerca, parece. Falta un poco menos. No sé, chicas, si quieren cerrar con algo, estamos ahí ya redondeando el tiempo, si quieren. Sí, más que nada una invitación, como todos los años, al Encuentro Nacional de Mujeres, Plurinacional de Mujeres y Diversidad, para que justamente este año no sea un encuentro anual donde nos encontramos, hacemos catarsis, sino que sea un espacio efectivamente de organización en donde todos estos sectores, en donde toda esta bronca pueda confluir y podamos exigir un plan de lucha, porque muchos de los derechos que hemos conquistado los sectores feministas y todo fueron porque se los arrancamos en las calles, porque se los arrancamos con organización y porque no vinieron, digamos, de ningún lado, sino que fueron conquistados. Y creemos que este año tiene que ser nuevamente un espacio para poder discutir y poder disputar esos sentidos y poder organizarnos efectivamente para armar un plan de lucha que tire abajo este gobierno y que termine de una vez con este ajuste y con esta situación que estamos viviendo. Pasaron por aquí Flor Cabrera, Anto Polti, de la columna de educación. Muchísimas gracias por venirse hasta acá y bueno, por la claridad de siempre. Gracias. Gracias. Quédense que hay mucho más programa después de la tanda.